Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. La clase de hoy es música en la cultura maya. Si alguno de ustedes tuviera alguna duda o quiere hacer algún comentario, puede escribirlo en el chat y por ahí nos vamos a estar comunicando. No proyecto mi rostro, no porque no quiera que me vean, sino porque mi internet es algo lento y a veces se me cae la señal si conecto las dos cámaras. Entonces vamos a empezar. La música en la cultura maya. Como ven, para los mayas era bastante importante la música. Era en la mayoría de sus murales dentro de sus templos o incluso en sus vasijas ceremoniales, en estos vasos y contenedores que utilizaban para las ceremonias. Generalmente dibujaban a los músicos yendo hacia los gobernantes, porque los gobernantes eran una representación de los dioses aquí en la tierra, y los músicos eran tan importantes que eran fundamentales cuando se hacía alguna ceremonia en homenaje a los gobernantes. ¿Cuál era la función de la música en la cultura maya? Pues la función de la música en la cultura maya era puramente religiosa, es decir, que no se hacía con fines recreativos como se hace ahora, sino que su única función era para la religión, era para rendirle homenaje a los dioses. Esta era la única función que tenía la música. No se hacía música para entretener a la gente, sino que se hacía música única y exclusivamente para llevarle ofrendas a los dioses. No quiere decir que la gente común no pudiera escuchar música, claro que sí. Se hacían ofrendas y se hacían actos religiosos públicos, pero la mayoría de los actos religiosos eran en privado solamente con los sacerdotes y los gobernantes de la época. Los músicos eran tan importantes que se prescindía de ellos para ir a la guerra. Es decir, que debido a que la cultura maya estaba dividida en ciudades-estado, o sea que cada ciudad era como un país, decirlo así, normalmente estaban divididos o estaban en constantes guerras con sus vecinos. Cuando iban a la guerra, se llevaban a todos los hombres que tuvieran edad para ir a pelear, excepción de los músicos. Porque no se llevaba a los músicos, porque era muy complicado darle entrenamiento musical a una persona. Tenía que tener las cualidades específicas para lograr ser educado en la música. Y segundo, como no tenían un sistema de escritura musical, entonces todo se lo pasaban de forma oral, de generación en generación. Por lo tanto, perder a un músico era perder años y años y años de experiencia musical. Entonces se perdería mucho si los mandaran a la guerra, porque era sumamente complicado y tenían mucho conocimiento que no era del manejo de la gente, era bastante secreto. Y ahora sí, empezamos con el tema de la clase, que son los instrumentos que se utilizaban en la cultura maya. Antes de empezar, tenemos que entender que los instrumentos se dividen en varios grupos, dependiendo de qué es lo que hace vibrar, perdón, qué es lo que vibra dentro del instrumento para producir el sonido, ya que el sonido es la vibración de los cuerpos que empujan el aire. Entonces,
Para dividirlos, tomamos en cuenta qué es lo que empuja el aire dentro de ese instrumento. Empezamos con el primer grupo que se llama ideófonos, porque es el mismo cuerpo del instrumento el que vibra para producir el sonido. Este es el grupo más amplio de instrumentos dentro de la cultura maya. La mayoría de instrumentos utilizados por los mayas eran recogidos de la naturaleza. Fabricaban muy poco. La mayoría utilizaban las cosas que tenían a la mano. Por ejemplo, podemos ver aquí el caparazón de tortuga, que es un instrumento que hasta la fecha todavía se utiliza. ¿En dónde se utiliza? Bueno, hay grupos de música folclórica que los utilizan como percusión. Hay algunos grupos de marimba que también los utilizan como percusión, pero lo normal es normal ver este instrumento para las épocas de diciembre, en las tradicionales posadas que llevan una tortuga marcando el tiempo. Como se dan cuenta, no necesita mayor fabricación, solamente matan y se comen a la pobre tortuga y después se quedan con el caparazón para utilizarlo como instrumento musical. El otro instrumento es esto que ustedes ven al medio, que dice Guatemala. Aquí en Guatemala se conocen como chinchines. Estos chinchines particularmente están hechos del fruto del árbol de morro. Es un árbol que da un fruto grande, duro, que se pone duro al secarse. Y lo único que hacían era esperar a que secara, para que se pusiera dura la cáscara, y las semillas de adentro eran lo que daba el sonido. Estos instrumentos todavía se venden de forma bastante normal. Pueden ir al mercado y pedir un chinchín de estos, que su fabricación no es muy complicada, debido a que no hay que rellenarlos con nada, la misma semilla da el sonido, y aún se siguen utilizando de forma tradicional. El otro instrumento que ustedes ven a continuación es el tambor. Los tambores son junto con las flautas, son los instrumentos más antiguos y que están más dispersos por todo el mundo. Casi todas las civilizaciones antiguas tienen una especie de tambor muy similar y un tipo de flauta. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Estos tambores generalmente estaban hechos de madera y de cuero de algún animal. Aquí abajo, esto que parece un hueso, se llama raspador. Y es el ancestro muy antiguo de lo que ahora se conoce como güiro, que básicamente era un hueso con pequeños canales en donde se frotaba otro hueso o un pedazo de madera para que hiciera sonido. Debajo de los chinchines pueden ver un dibujo de un instrumento que se llama guacalitos. Básicamente es el mismo fruto con el que está hecho los chinchines partido a la mitad y le sacaban el relleno. Y eso lo utilizaban como instrumento de percusión, golpeando una parte contra la otra para que produciera un sonido al golpearse. Y por último, tenemos el tun. Esos que ustedes ven ahí con fondo anaranjado son unos tunes bastante trabajados. Eran muy pocos los que se trabajaban tanto en la madera para hacerlos tan ornamentales. El tun, acompañado de otros dos instrumentos de viento, eran los instrumentos más sagrados. Todos los instrumentos eran importantes para ellos y su cultura y su religión, pero el tun y otros dos instrumentos de viento que vamos a ver más adelante eran muy sagrados. Cuando había alguna actividad muy importante de índole religioso, se utilizaban solo estos tres instrumentos. Hasta la fecha sigue siendo importante, aunque se le da el nombre de tun a estos tambores que ustedes ven aquí. Ya no se utiliza tanto el tun debido a que la madera de la que está hecha ya es un poco complicado encontrarla y es difícil encontrar gente que haga el trabajo necesario para fabricar un tun de esta calidad.
aerófonos. Los aerófonos son instrumentos que necesitan una columna de aire para funcionar. Los aerófonos. Entre los más importantes encontramos estos tres. El tsu, que es un instrumento de viento con una boquilla no igual, pero muy similar a la flauta moderna, la flauta dulce, y con una serie de agujeros. Lo normal es que tenga de 3 a 6 agujeros. Es un instrumento muy pequeño, hecho de caña y muy agudo. Suena bastante chillón. Más adelante vamos a ver unos videos acerca del sonido de este instrumento. Es bastante agudo y es muy fácil reconocerlo. Aquí en medio, esta es una representación moderna, se llama ocarina. Pero las ocarinas no están hechas de madera. El término ocarina se refiere a un instrumento de viento hecho de barro y con formas irregulares. Normalmente en Guatemala, la ocarina más utilizada es esta que venden en los mercados con forma de pequeños pájaros. Eso es una ocarina, es un silbato hecho de barro con diversas formas. Los mayas utilizaban una gran cantidad de ocarinas con formas diferentes y que producían sonidos diferentes. Hasta la fecha, si buscamos imágenes o reportajes, podemos ver ocarinas con formas de personajes humanos, generalmente de sus gobernantes o sus sacerdotes, con formas de animales como sapos o perros o animales por el estilo que estaban muy a su mano. Y el sonido iba variando de una a otra debido a que por el barro y por la forma que le daban, era muy complicado hacer que sonaran igual. Es más, si ustedes compran dos de estas ocarinas de barro con forma de pequeñas aves y tocan las dos juntas, se van a dar cuenta que el sonido es muy diferente porque el tamaño, la forma no son exactas. Como son artesanales, es bastante complicado que queden de la misma forma. Y el tercero se llama sicolaj, que básicamente es como una flauta transversal hecha únicamente de caña. El tzu es muy difícil encontrarlo, salvo que ustedes lo manden a hacer con alguien que se dedique a eso, o que le compren uno a algún músico dedicado a la música maya o la música folclórica. Las tocarinas son bastante comunes de encontrar, como son hechas de barro, su fabricación es bastante sencilla. El tzu ahora, perdón, el chicolaj, que es este instrumento grande que ven ahí, generalmente ahora solo se venden para turistas, por eso ven eso con una decoración bastante llamativa, está hecha de caña, por dentro está incluso quemado para que tenga una mejor presentación, aunque estos instrumentos normalmente no están afinados o no están afinados de una forma correcta y no dan sonidos precisos y cuesta bastante hacer que suene porque están hechos más de una forma decorativa que de una forma funcional. En la música religiosa de la cultura maya actual ya no suele utilizarse, se utiliza tan solamente el tzu, que es este instrumento pequeño. Instrumentos no mayas adoptados por Guatemala. Debemos entender primero que Guatemala no existía dentro de la cultura maya, no existía un país llamado Guatemala. Cada ciudad era un estado o un país para ellos. Entonces Guatemala, el concepto de Guatemala no existía. Eso se formó hasta muchos años después. Pero vamos a entender que dentro de la cultura guatemalteca que se dio después de la invasión española, hubieron algunos instrumentos que no fueron creados por la cultura maya, sino que fueron traídos por los españoles, pero que se adoptaron dentro de las culturas indígenas para su música tradicional. Y actualmente creemos o se cree que son instrumentos
tradicionales guatemaltecos, o sea que fueron creados aquí, aunque realmente no lo son. Vamos a ver el caso de dos que se tomaron dentro de la cultura guatemalteca y llegaron a ser parte tan importante que incluso se cree que fueron hechos aquí, pero no es cierto. El primero, la chirimía. La chirimía es un instrumento de origen árabe que vino con la llegada de los españoles. De hecho, esta chirimía que ustedes ven aquí es una chirimía árabe. Como ven, el trabajo es un trabajo en madera mucho más elaborado. Más adelante vamos a ver un video de una persona tocando una chirimía tradicional guatemalteca. La forma es similar, donde se coloca los labios también es similar, pero los agujeros y la afinación es bastante diferente. Esta afinación tan particular de la chirimía es lo que llamó la atención de los antiguos mayas, ya que ese sonido era muy similar a la música que ellos hacían. Desgraciadamente, como no tenía registros escritos de la música maya, es casi imposible imitar o tocar la música como sonaba para ellos. Lo que se toca actualmente es un acercamiento a su música, pero no se sabe realmente cómo sonaban. Y el otro instrumento es la marimba. La marimba no es un instrumento guatemalteco. Se dice que es un instrumento africano, pero tampoco es un instrumento africano. Si tenemos una próxima clase de música, les explicaré cómo nació la marimba y cómo llegó hasta acá. Realmente la marimba nació en unas islas pequeñas al sur de Asia, hace mucho tiempo, y de acuerdo con las rutas comerciales, fue llegando a diferentes países, adoptando maderas, adoptando formas diferentes. Cuando llegó a África, tomó el nombre, aunque allá actualmente no se le conoce como marimba, y tomó algunas características que fueron adoptadas. De aquí, junto con las rutas de comercio de esclavos, llegó hasta América, a Guatemala, en donde se popularizó, se adoptó y se modificó hasta llegar a esto que es la marimba doble. También vamos a ver un ejemplo después de una marimba sencilla y una marimba doble. Si están claros, si alguien tiene alguna duda, hace una pregunta en el chat, y si no, continuamos. Vamos a ver ejemplos de lo que les acabo de decir para que sepan cómo suenan estos instrumentos. Recuerden, la chirimía y la marimba no son instrumentos autóctonos de Guatemala, es decir, fueron traídos mucho tiempo después, pero se adoptaron dentro de nuestra cultura. Vamos a ver un ejemplo, como les decía, de tambor y chirimía, aunque actualmente a este tipo de tambor suelen llamarle tun, es un tambor ceremonial. Recuerden que, aunque a ustedes les parezca desafinado, realmente ese es el sonido que da el instrumento. Pareciera estar desafinado, pero para su función es lo que ellos buscan. Si se dan cuenta, el tambor no tiene nada que ver con lo que está tocando la chirimía.
Pareciera que cada quien va por su lado, pero tienen método de música no hay, o sea, la percusión hace una cosa y la melodía iba haciendo una cosa diferente, como nosotros escuchar la música, por eso suena un poco raro para nosotros. Diferente. Este es una persona que se dedica a la fabricación de estos instrumentos y que además los ejecuta. Escuchen el sonido, también es bastante raro. Disculpen la tardanza, mi internet está lento, entonces vamos a esperar un poco mientras carga el video. Como se dan cuenta, aquel instrumento de colocar una boca. Esto es un tradicional hecho de madera, una madera bastante resonante. Generalmente se hace de madera de hormigo, que es lo mismo con lo que hacen una parte de las teclas de la marimba. Pueden ver en la imagen, esa manta negra tiene varios tipos de silbatos hechos de caña que producen diferentes sonidos, algunos sonidos de pájaro. Como les repito, algunos problemas para que cargue. Esperemos que ya funcione. Escuchen.
pero similar al sonido del caparazón de tortuga. Por eso es que se deja de utilizar este instrumento mucho en nuestra cultura y se opta por otros instrumentos como el tambor o el caparazón de tortuga, que son mucho más fáciles de encontrar.